Bienvenidos a Reporte Especial, buenas noches. Antes de introducir el contenido de esta noche, les quiero hacer el seguimiento del caso que presentamos la semana pasada y antepasada de la invasión a los terrenos del Boca Chica Country Club. Esta semana hemos recibido los documentos legales del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria y del Abogado del Estado, donde han declarado como invasores a todas las personas que se encontraban haciendo uso de los terrenos de esta propiedad privada y se ha dado un plazo fatal a los ocupantes ilegales del terreno en disputa. Se ha identificado a los líderes o cabecillas de esta invasión como Francisco Javier Pérez, Ramón Jiménez y Andrés Santana. El documento les otorga un plazo fatal de 15 días para que los señalados desocupen voluntariamente el inmueble y se les advierte que de no cumplir con la orden en el tiempo indicado, se procederá con el uso de auxilio de la fuerza pública para garantizar el desalojo. Por supuesto que han sido declarados también como invasores quienes se atribuían el derecho con un supuesto contrato de ventas de más de 4.000 metros dentro de este terreno. Me estoy refiriendo a la coronel de la Fuerza Aérea y a su esposo. Todos declarados como invasores. Ojalá que el ejemplo que dan los tribunales en este caso sirva como efecto disuasor para quienes entienden que simplemente con cercar un pedazo de tierra ya pueden hacerse con su derecho, inclusive cuando se presenta un documento como un acto de venta, que en este caso, según el tribunal, es un documento ilegítimo o falso. Les hablo esta noche además del servicio militar obligatorio, presente en más de 70 países. Podría volver a implementarse en República Dominicana, de acuerdo a un proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso Nacional que busca establecer la práctica. La iniciativa plantea que los dominicanos entre 18 y 35 años cumplan con el servicio, especialmente si sus familias reciben ayudas del Estado. La propuesta incluye 46 artículos, la creación de la Superintendencia del Servicio Militar y un sistema de formación en 3 etapas, además de asegurar un sueldo mínimo para las personas que se inscriban y que pasen por el servicio militar. El servicio militar es una práctica en la que el gobierno exige a los ciudadanos servir en las Fuerzas Armadas durante un periodo determinado. En el mundo, el porcentaje de países con servicio militar es aproximadamente del 36.92%, con más de 72 naciones en esa práctica. En la República Dominicana, una pieza legislativa de la autoría de Elías Huesín Chávez, Miguel de los Santos y Miguel Bogart consta de 46 artículos y busca establecer el servicio militar en el país. La República Dominicana llena todos los requisitos para tener un servicio militar. Este servicio militar ayudaría en muchos aspectos, en 3 fundamentalmente: en el aspecto de la persona individual, fomenta valores patrióticos, fomenta la disciplina que se requiere para la generación joven que está surgiendo ahora. Además de eso, en cuanto a lo social, ayuda a la cohesión nacional, ayuda a fomentar la empleabilidad de la juventud, porque lo capacita técnicamente, le da labores cívicas. Y en el plano institucional, nosotros tenemos que pensar en nuestra reserva militar, que ahora mismo necesita ser reforzada. En casos de emergencia se necesitan gente que sean hábiles. De acuerdo con el artículo 2, que establece el ámbito de aplicación, las disposiciones de la ley se aplicarán a los dominicanos a partir de los 18 años hasta los 35. Asimismo, el artículo 4, párrafo 1, dispone que en el cumplimiento de prestar el servicio militar comience día y año en que se cumplen los 18 y termina el día y año que se cumplen los 35, y que toda familia que reciba ayuda del Estado, directa o indirectamente, estará en la obligación de enviar a sus hijos e hijas a ingresar al servicio militar. Durante el periodo de entrenamiento, todos los conscriptos recibirán un sueldo mínimo por parte del Estado Dominicano para que puedan cubrir sus necesidades mientras estén en servicio. Así lo afirma el artículo 5. Además, en el artículo 6 del proyecto se establece la creación de la Superintendencia del Servicio Militar. Esta será un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad será organizar, dirigir
dirigir, capacitar, entrenar y adiestrar al personal de conscriptos del servicio militar. El artículo 7 y 8 establecen que el Superintendente General de Servicio Militar será un mayor general de las Fuerzas Armadas que tendrá a su cargo planear, organizar y controlar el servicio de reclutamiento. Este es un proyecto de cara al mediano y largo plazo, pero tiene sus efectos inmediatos, porque esa camada de jóvenes de ambos sexos, porque el primer plan piloto es con varones, pero también después se integran hembras, va a rendir un trabajo social y de protección a nuestro país. La frontera necesita ser reforzada con un personal nuevo. Cuando se habla aquí, por ejemplo, de que hay corrupción en la frontera, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Depurar y sustituir. La iniciativa habla de un programa de formación de reclutas en el artículo 9 y dice que la Superintendencia General del Servicio Militar elaborará los programas de capacitación técnica, adiestramiento y entrenamiento de desarrollo físico, mental, militar y humano que deben ser impartidos durante el tiempo de duración del servicio en 3 fases. La primera se denominará ciudadano, la segunda patriota y la tercera fase guerrero. El proyecto de ley asume 3 fases. La fase de ciudadanía, que es la primera, donde se le enseñan sus derechos constitucionales y deberes constitucionales, porque aquí se habla mucho de derechos, pero no se habla de las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Está la segunda fase, que sería la fase del patriotismo, donde se van a fomentar todos esos valores, donde se le va a dar la historia correctamente, la historia de la República Dominicana, que tú sabes que hay una corriente ahora que lo quiere tergiversar todo. Y por último, la fase de guerrero, donde se les enseña a manejar armas, a manipularlas. En fin, yo creo que eso, lejos de perjudicar a nuestra sociedad, la beneficia. El artículo 10 del proyecto de ley establece que el registro del Estado Civil Dominicano, dependencia de la Junta Central Electoral, remitirá anualmente a la Superintendencia General del Servicio Militar dentro de los 10 primeros días del mes de enero el listado de las personas que cumplan 18 años de edad en ese respectivo año, fecha de nacimiento y lugar de residencia de las mismas, con el objeto de materializar su inscripción en el Registro General del Servicio Militar. Asimismo, debe remitir mensualmente la nómina o listado de las personas en edad de 18 a 35 años que hubieren fallecido. De acuerdo con el artículo 11, todos los dominicanos de ambos sexos mayores de edad integrarán el registro militar. Así, el apartado 12 establece la base de conscripción, que es el conjunto de personas que están sujetas a la obligación de cumplir con el servicio. Y esta será elaborada anualmente por la Superintendencia General de Servicio Militar mediante sorteo general y publicado en los periódicos de circulación nacional o la forma que determine el reglamento. El párrafo 2 del artículo 12 sostiene que permanecerán en esa base los que integren el registro militar del año en curso, los disponibles del año anterior y los que por enfermedad o por haber estado procesados por delitos que no merezcan pena aflictiva o por haber sido condenados a una pena inferior se hallaren imposibilitados para realizar servicio militar en el año que les correspondía hacerlo. La iniciativa en su artículo 21 sostiene que serán examinadas las personas tanto de forma física como mental y se dejará constancia en el acta de selección del hecho de que una persona haya sido declarada no apta para el cumplimiento del servicio militar. Según el artículo 22, la violación de estas reservas será sancionada conforme las normas legales vigentes y los ciudadanos que se abstengan o nieguen a concurrir a la llamada al servicio militar en los casos en que se encuentren obligados al mismo legalmente o que realicen maniobras fraudulentas para evadir el cumplimiento de la obligación, serán traducidos a un tribunal penal ordinario. La resistencia viene siempre de parte de sectores excesivamente progresistas, que no creen en este tipo de medidas, que entienden que estas son medidas arbitrarias, cuando es todo lo contrario. La República Dominicana tiene una frontera atípica totalmente, no es como la frontera de Colombia y Venezuela, por ejemplo, o la de Perú y Chile, donde hay
latinos que se parecen. Nosotros tenemos una frontera con una nación, con un pueblo que es totalmente diferente al nuestro, que tiene una cultura diferente, que tiene una religión diferente. Entonces, eso hace que el que tiene conciencia en este país, del sector que sea, debe de apoyar este proyecto. De acuerdo al artículo 23, los dominicanos que estén en el último año de educación media cursando estudios técnicos o profesionales superiores o realizando práctica profesional y sean convocados por el sorteo al servicio militar podrán elegir una sola de las siguientes opciones: hacer el servicio militar ordinario de inmediato o después de terminar sus estudios, eligiendo la institución y unidad militar de su preferencia, prestar servicios relacionados con los estudios en áreas que interesen a las Fuerzas Armadas, participar por hasta un año en cursos especiales de instrucción militar para estudiantes de último año de enseñanza media o educación superior reconocida. Tras la pausa. Este es un proyecto que tiene todas las mejores intenciones, pero como tú has oído por ahí de intenciones está empedrado el camino al infierno, como dicen, pero en este caso, este camino lo que lleva es a la protección de nuestro país, a resaltar nuestro país, a fortalecer la dominicanidad, a fortalecer nuestra identidad, a tener una nación-estado fuerte que proteja a las futuras generaciones. El proyecto busca establecer el servicio militar, en este caso no obligatorio, pero sí de necesidad. Constituye mecanismos de inscripción, sanciones por incumplimiento y exenciones para ciertos sectores. Tiene penalidades para quienes no atiendan al llamado de las autoridades, que van desde inhabilitación por determinados tiempos hasta 10 años, y para otros tiene consecuencias judiciales. Para ejecutar todo esto, el financiamiento vendría del presupuesto del Ministerio de Educación. Uno se pregunta si será suficiente el dinero. Vean ustedes mismos nuestra publicación para que entiendan de qué se trata. El proyecto de ley en su artículo 27 establece que durante la realización del servicio militar, los conscriptos estarán obligados a dar cumplimiento a las órdenes que impartan los superiores y deberán observar un comportamiento honorable, compatible con esa carga pública. ¿A quién es que le conviene más? Precisamente a los sectores que ya están instalados aquí. A los empresarios les conviene sobremanera que aquí haya un servicio militar, porque esos cuadros que van a salir del servicio militar, una vez cumplan el año que van a estar ahí preparándose, podrían ser utilizados en las fábricas y en las empresas de esos mismos empresarios. En los sectores, por ejemplo, religiosos, entiendo que no tendrían reparos tampoco a que esta ley se apruebe, y auguramos a que sea socializada. No es que queremos que haya una imposición, sino que se siga viendo, que se siga sensibilizando al pueblo. En el artículo 28 establece que se asegura a las personas que se encuentren cumpliendo el servicio militar el efectivo ejercicio del conducto regular, teniendo siempre derecho a ser oídas por la autoridad militar a cargo de la unidad o dependencia que desempeñen, con objeto de hacer presente cualquier situación de su interés. Tiene un efecto social inmediato, va a combatir el ocio delincuencial juvenil. De hecho, esos ninis van a ser preparados allí. Va a combatir la deserción escolar, indudablemente, porque cuando usted los recluta, allí le va a enseñar idiomas, le va a enseñar técnicas, oficios técnicos. Va a haber un entrelazamiento con Infotep, con Educación, con el Ministerio de la Juventud y con las Fuerzas Armadas. O sea, no es algo que va a surgir espontáneamente, sino que la misma ley establece esas conexiones. El artículo 30 establece que los aspirantes que no concurrieren a las citaciones que las autoridades de reclutamiento le hicieren para los efectos de su selección serán declarados infractores y sufrirán las penas de inhabilitación temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos. La Constitución establece que en casos de emergencia el Estado Dominicano tiene que proteger la seguridad nacional. Y entonces ahí entra un aspecto prácticamente obligatorio si se requiere personal. Eso es número uno. Número dos, el proyecto
tiende a transicionar a la obligatoriedad. ¿Por qué? Bueno, porque si tú no haces el servicio militar y estás recibiendo tal vez un bono luz o de estos bonos que da el Estado Dominicano, tu familia, y tú no participas en el servicio militar, esto se te va a cortar. Entonces, indirectamente te están diciendo, bueno, si tú no lo haces, vas a perder prerrogativas, vas a perder derechos que son consustanciales a que el Estado te los brinde, pero tú tienes también que mostrar un interés en tu país. De igual forma, el artículo 31 impone que los que fueren seleccionados y no se presentaren a realizar el servicio se considerarán remisos y sufrirán pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos hasta tanto se cumpla con el servicio militar. El que con propósito de ser eximido o excluido de cumplir el deber del servicio militar hiciere uso de documento o certificado falso será sancionado de conformidad con lo dispuesto por las leyes que sancionan la falsificación de documento. Según el artículo 33, quien emitiere un documento o certificado falso será sancionado de acuerdo a las normas penales y si fuese militar, en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Aquellas familias que no enviasen a sus hijos en la edad comprendida en la presente ley serían penalizadas con la desvinculación de las ayudas que reciben del Estado Dominicano y traducidas a la justicia ordinaria por incumplimiento de la ley. La pieza establece que están exentos de cumplir el servicio militar mientras ocupen sus cargos las personas que desempeñan funciones públicas de alta responsabilidad en los poderes del Estado, organismos constitucionales, cuerpo diplomático e instituciones del gobierno central y local. También están exentos los ministros de culto legalmente reconocidos, quienes ejerzan funciones esenciales para el interés nacional, y las madres de menores de 18 años. Quedan excluidos del servicio militar quienes sean declarados no aptos por razones físicas o mentales, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y quienes residan habitualmente en el extranjero mientras permanezcan fuera del país. Quienes estén enfermos temporalmente podrán postergar su ingreso según evaluación médica. La Superintendencia del Servicio Militar se encargará de emitir certificados de exclusión y establecer procedimientos correspondientes mediante reglamento. El artículo 42 establece que los fondos para la implementación y funcionamiento de la Superintendencia de Servicio Militar provendrán de una partida específica del presupuesto anual del Ministerio de Educación. Hasta ahora nosotros estamos proponiendo que esté bajo la égida del Ministerio de Educación. Usted sabe que el Ministerio de Educación maneja un gran presupuesto y muchas veces no puede ejecutar la totalidad del 4% que se le asigna anualmente. Entonces, ahí hay recursos que sobran, recursos que podrían indicarse específicamente para un proyecto de esta naturaleza, y por eso está bajo el amparo del MINER. Además, esto tiene un carácter educativo, formativo, de instrucción, pedagógico, de manera que es compatible, en este caso, con las políticas del MINER. Además, dentro de un plazo de 120 días desde la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Educación deberá coordinar con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia la entrega de dichos fondos, asegurando que no se afecten los programas esenciales del sistema educativo. El Ministerio de Educación va a tener que coadyuvar en lo que van a ser los programas técnicos y educativos que allí se den, implementándolos y haciendo sugerencias. Para la República Dominicana, el servicio militar no es algo nuevo. Ya en la década de los 40, mediante la Ley 1520-47, promulgada el 15 de septiembre de ese mismo año, República Dominicana vivía ya el servicio militar obligatorio. La Reserva Militar ahora mismo requiere una ayuda, diríamos que urgente. Las reservas están constituidas por personas ya mayores prácticamente de 35 años, y estamos hablando de 50, 60 años, que si aquí se da una situación de emergencia donde se necesite la reserva militar, no vamos a tener realmente
una respuesta efectiva. De ahí que este servicio militar va a suplir esa necesidad de la reserva. A la fecha, el servicio militar obligatorio sigue vigente en varias naciones alrededor del mundo. En América Latina, países como Bolivia, Cuba y Venezuela mantienen algún tipo de conscripción obligatoria, aunque su aplicación varía en rigor y alcance. En Europa destacan naciones como Suiza, Noruega y Grecia, donde el servicio militar obligatorio es parte integral de su modelo de defensa, mientras que otros como Finlandia lo consideran un deber cívico esencial, al que la población no se niega por motus propio. En Asia, países como Corea del Sur e Israel lo aplican de forma estricta, debido a contextos de seguridad nacional complejos y permanentes tensiones geopolíticas. Está Colombia, usted sabe que Colombia y Venezuela tienen esa situación, la misma Venezuela. En la órbita socialista está Cuba, está también Ecuador, está el Perú, Chile. Son países que tienen implementado un servicio militar. Y no se diga en Europa. Europa, esa es la tendencia que hay ahora mismo. Pero los modelos que hemos tomado específicos para hacer el proyecto de ley son Israel, Corea del Sur y Suiza. El retorno o mantenimiento del servicio militar obligatorio en ciertos países responde, en muchos casos, a necesidades estratégicas, históricas o sociales. Algunos gobiernos lo ven como una medida necesaria ante amenazas externas. Todos aquellos países que recientemente han adoptado el servicio militar obligatorio tienen relaciones tensas con los países vecinos. Tras la pausa. Si el niño se desapareció en San Cristóbal y tiene 40 minutos desaparecido, automáticamente hay un radar, un marco de territorial que en 40 minutos sabe que no se puede salir de ahí. En caso de que haya que emitir una alerta, ya sabe que se tiene que emitir en ese territorio, precisamente.